Buenas, ¿qué tal amigos? Soy el maestro Fide David Gómez y estamos acá listos para ver un nuevo video. En este caso elegido a través de un pedido de un amigo. Me ha dicho: ¿cómo puede ser que no tengas una partida del gran Garry Kasparov en tu canal? Y dije: la verdad, tenés toda la razón, faltaba traer a este champion, a este gran jugador de la historia del ajedrez que es Garry Kasparov. Y hemos elegido una partida que me gusta mucho. Kasparov es un gran aportador a la teoría de aperturas, y en este caso con negra juega con la defensa india del rey. Más allá de si se puede ver en la partida alguna innovación teórica, que en realidad no apunto tanto por ahí, sí las tiene en la defensa india del rey. Recuerdo una partida muy interesante que juega contra Kranjčík, donde sacrifica a la dama. La recomiendo esa partida. Pero la defensa india del rey era una de sus armas, y la verdad que la sabía utilizar muy bien, como lo vamos a ver en esta partida. La partida es contra Kovalev, que va de piezas blancas e inicia con C4, y Garry inicia con G6. Esta partida se da en el año 1982 en Yugoslavia, un torneo cerrado muy fuerte, donde había 14 jugadores, y Kovalev, para que tengan una idea, simplemente había perdido 3 partidas. Estoy hablando de un torneo donde estaba Petrosian, Spassky e incluso Neidor también, así que es un jugador, la verdad, muy fuerte, pero vamos a ver cómo Kasparov lo trata. Iniciamos con una india del rey, sumamente normal. El blanco ocupa el centro, el negro se va haciendo de su tercera línea y en cualquier momento saltará a disputar el centro. Bien, el blanco escoge esta línea que se ve bastante más en la modernidad. Antes por ahí simplemente se utilizaba la variante común, alfil E2, pero en este caso juega con H3. ¿Cuál es la idea de H3? Bueno, muchas veces el blanco elige ubicar su alfil en E3, tanto para sostener el centro o en algún futuro, junto con la dama, por ahí cambiar el alfil de fianchetto del negro. Pero cada vez que el blanco intenta hacer alfil E3, el negro puede ser caballo G4, amenazando el alfil, también amenazando con doblar la estructura de peones, y además facilitando mucho más los golpes E5 o C5, porque ahora tiene la vía del alfil despejada. Por lo tanto, la jugada H3 puede evitar los saltos de caballo e incluso, en algunas variantes, intentar iniciar un ataque por el flanco del rey. Es una variante que, les repito, en la actualidad se usa mucho más, por lo tanto es importante tenerla en cuenta. En este caso continúa con E5, que obviamente acá el negro no estaría perdiendo ningún peón, porque bueno, la fuerza del alfil en la diagonal, tras el salto del caballo, en este caso comiendo un peón, se recupera el material y al mismo tiempo se amenaza el caballo. Si el blanco captura el caballo, nosotros comemos el caballo, tenemos una igualdad material y un alfil que ha cobrado una diagonal mucho más fuerte. En caso de que el blanco trate de ponerse astuto y capturar un peoncito más, en este caso si el negro come, ahora sí quedaría con un peón de más el blanco. Pero este tipo de variantes, tras alfil por C3, peón por C3, rey por caballo, ya nos damos cuenta que no servirían mucho porque quedaríamos con pieza de menos. Por lo tanto, este peón de E5 no es comestible y las blancas realizan la jugada de E5, que tiene mucho sentido, porque si nosotros dijimos que el blanco en algunos intentos avanza por el flanco del rey tratando de tirar los peones, es preferible tener el centro cerrado en esas circunstancias. Bien, Kasparov continúa con la jugada caballo 6, que tiene mucho sentido. Si bien parece que está sacando el caballo por el lateral y no es tan útil, simplemente lo que va a hacer es ubicarse en una mejor casilla para golpear el peón D4.
existen otras alternativas como pueden ser caballo H5, que yo mismo en mi experiencia he jugado muchas veces con la idea de tratar de ocupar la casilla F4 y además tener disponible el avance del peón F5. Caballo A6 no va en contra de esas ideas, simplemente que lo retrasa un poco más. Las blancas continúan con alfil E3, controlan un poquito la casilla C5. Ahora sí, el negro continuó con caballo H5. Y acá el blanco tiene dos alternativas principales con respecto a la ubicación de este caballo. En la partida continuó con caballo H2, lo que ya define la situación del caballo hacia el flanco del rey, pero otras alternativas pueden ser caballo D2, que el caballo incluso puede llegar hasta B3 controlando la casilla C5 o preparando un avance del peón. En este caso, el caballo viene hacia H2 y las negras juegan dama E8. ¿Por qué? La intención del negro es jugar F5, pero tras los cambios les gustaría tomar de peón. Ya sea que tome de alfil o de torre, podría existir un ataque doble a ambas piezas, a caballo y a la pieza que esté capturando en F5. Por lo tanto, la idea del negro es tomar siempre con peón y tratar de tener un buen centro que controle muchas casillas. En este caso, el problema está en que el caballo estaría en el aire. Justamente la retirada del caballo habilita un poco esa dificultad para que el negro no pueda tomar de peón. Por eso mismo, antes de realizar F5, las negras hacen la jugada dama E8, que indirectamente está defendiendo el caballo tras los avances del peón. El blanco continúa con alfil E2, caballo F4. Interesante utilizar el punto E5 como apoyo para nuestras piezas porque obviamente las capturas nunca benefician al blanco, que perdería un alfil que controla muchas casillas importantes y da vida al alfil del negro. El caballo F4, muy bien ubicado, también está amenazando el punto G2, por lo cual las blancas continúan con alfil F3. Finalmente viene F5 y las blancas tienen intención de expulsar ese caballo de ahí con la jugada G3. El problema es que G3 estaría cayendo el peón de H3, por lo tanto, previa a G3, H4 para finalmente hacer la jugada G3. El negro continúa con dama E7 y acá se está por empezar a ver la genialidad de Kasparov para tratar de llevar el juego a un rumbo bien táctico. Aprovechando también las circunstancias de que el rey se encuentra en el centro, Kasparov tratará de abrir líneas para llegar a ese rey. Tras G3, uno pensaría que ya el caballo debería retirarse, pero es acá donde Kasparov sorprende con su ingenio. Tras caballo B4 se habilita también la posibilidad de salvar al caballo que está amenazado en F4. Quiere decir que el blanco estaría prácticamente en una encrucijada. O capturar el caballo ahora o no capturarlo más. Pero, ¿qué estaría sucediendo si, por ejemplo, el blanco realiza una jugada como peón por caballo? Aquí fijémonos que se empiezan a abrir muchas líneas justamente sobre el centro. Entonces las complicaciones que sucederían tras peón por peón, Kasparov analiza que son beneficiosas para él. Por ejemplo, una jugada como alfil por E4 vendría F por E4 y tras alfil por F4, alfil por C3 y cae el alfil y al mismo tiempo se da jaque, se amenaza la torre, se vuelve una posición muy complicada para el jugador del blanco. Otra alternativa podría ser tomar de caballo, pero tras peón por peón, vamos a ver por ejemplo una retirada como alfil C1, podría venir alfil F5 y existiría mucha presión sobre la columna E bajo el caballo. Otra jugada como alfil D2, podría continuar jaque, rey F1,
alfil F5 y vemos que hay presión en E4, el caballo va a capturar en B2, se va a abrir la diagonal, la torre también entra en juego, la posición del rey es insegura, las piezas están algo extrañas, por lo tanto también habría una fuerte compensación por el peón, por la pieza entregada. Por lo tanto, el blanco realiza la jugada dama B3, que especula con la amenaza del caballo, porque ya tendría dos piezas el negro amenazadas. Entonces, si logra controlar las amenazas, podría llegar a ganarse material. Pero otras alternativas que se han jugado posteriormente han sido jugadas como enroque, tras lo cual Kasparov sugiere como una posible continuación G5. Fíjense que el material se entrega, porque una jugada como peón por caballo, volvemos a contestar peón por, la columna G se abre, el alfil se retira, dama por peón. Y da la sensación de que la columna G será más rápidamente utilizada por el negro, antes de que el blanco se acomode, porque también hay una presión sobre F2, el caballo se puede sumar también al ataque por esa línea, y las piezas del blanco todavía están medias complicadas para reagruparse. Esta claramente era una posición que hubiese gustado mucho al jugador de piezas negras. Continuamos con la partida, que vino dama B3. En este caso, lo que mencionaba antes, por ejemplo, una jugada como caballo D3 tras rey D2. El negro tiene una complicada situación con sus piezas, con este caballo amenazado, con este amenazado. Por lo tanto, la jugada correcta es en principio caballo F a D3, lo que igual deja a los caballos entrelazados. Entonces el blanco lo que va a intentar hacer, a pesar de que ya tiene que sacar a su rey a pasear un poquito, es tratar de jugar contra esos caballos que están autodefendiéndose. F4, jugada muy importante, se intenta de abrir líneas. Los cambios en F4 simplemente perjudicarían al blanco, porque se abre la columna, se abre la diagonal, ¿no? Ya lo que venimos mencionando, característico de la posición. Por lo tanto, aquí vino alfil D2, tras las capturas. Llega un momento muy interesante de la partida. Si bien existen algunas continuaciones suficientemente buenas como A5, sosteniendo el caballo, preparando la casilla C5 para mejorar aún más las piezas, acá Kasparov hace una lectura muy interesante de la posición y considera que el alfil de F3 es un gran defensor del blanco. Entonces no duda ni un momento en sacrificar su torre para que luego el alfil de casillas blancas venga a ser una pieza de presión fundamental. Tras caballo por F3 continúa alfil G4 y acá vemos, por ejemplo, que las amenazas ya están muy claras. Si el blanco intenta una jugada como A3, nuevamente tratando de desequilibrar ahí a los caballos, ya tras alfil por F3, rey por F3, dama F7, vemos que la dama del negro ya ingresa en la situación algo complicada, por así decirlo, del rey blanco. Una jugada como rey H3, dama por D2 y se amenaza el caballo F2 con descubiertos también, y aunque la situación material parece que sigue siendo favorable al blanco tras la captura, en realidad la posición ya es desesperada. Puede venir caballo F2, puede capturar en E4, nuevamente venir a F2, comerse la torre, puede traer la otra torre. La situación del blanco es realmente desesperada. Por eso mismo que aquí decide una jugada sumamente natural como torre A F1 para defender el caballo, y Kasparov vuelve a traer su última pieza para el ataque. Algo muy característico de Kasparov, todas las piezas en juego presionando al rival. Muy bien, la partida continuó con caballo D1, que es un claro error. ¿Por qué? Porque está tratando de traer el caballo en E3 para molestar un poco el alfil de G4 y al mismo tiempo poner un ojo sobre el caballo de B4. Pero esto segundo en realidad no es posible. El caballo de B4 no va a poder ser capturado
porque existiría un caballo C1 amenazando la dama y amenazando al rey. Por lo tanto, eso no es una amenaza y no es algo que deba preocupar al negro. La jugada caballo 3 para molestar al alfil de G4, eso tendría un poco más de sentido, pero tras dama F7 se incrementa la presión. Entonces no llega a haber tiempo ni de caballo 3 ni de alfil por B4. Las pérdidas materiales ahora ya son decisivas. Continúo con alfil E3, vino alfil por F3, rey D2, dama D7. Se amenaza la torre, se ha ganado material, 2 piezas menores por la torre y además una posición sumamente complicada. Torre G1 y la dama negra se infiltra en la posición. Fijémonos la ausencia del alfil de casillas blancas, como permite toda esta explotación de las casillas blancas. Finalmente hace A3, pero tras alfil por E4 el caballo no se puede comer porque vendría torre por F1, por lo cual el negro hace torre por, alfil por, y ahora sí A por B4, continúa con dama H2, rey C3, y tras caballo C1 el blanco abandona. Vamos a ver un poquito por qué el blanco abandona en esta posición. En principio nos están amenazando la dama, y si la dama se retira a una casilla como A3, por ejemplo, vendría dama C2 mate. Pero claro está que se puede comer el caballo. Ahora todos pensaríamos en comer la torre, pero no. Fijémonos que habría una amenaza mucho más fuerte, como la jugada dama E2 amenazando mate en D3. Una jugada como caballo F2, ya que tenemos material de más, tratamos de desviar la dama, en realidad ni nos comemos el caballo tampoco, porque tras dama F3 ganaríamos la dama. Entonces, ¿qué puede hacer el blanco para evitar la jugada dama D3? Una jugada como B5. Entendemos que el rey se quiere escapar por la casilla B4. ¿Cómo soluciona Kasparov esto? Bueno, con C5. Una jugada simple, pero muy eficaz, porque evita la salida del blanco por la casilla B4. Si captura B por C6, aquí tendríamos la jugada A5. Evitamos el escape a B4 y la amenaza dama D3 es inminente. Otra jugada como D por C6, se habilita la casilla nuevamente B4, pero ahora vendría D5 y el alfil también custodia B4. La partida está decidida. Es por eso, señores, que tras caballo C1 las negras se llevan el punto, las blancas abandonan. Una excelente partida de Kasparov que ha llevado de manera impecable, aprovechando la situación del rey en el centro, abriendo la posición en el momento, cambiando las piezas defensivas en el momento oportuno y haciendo que todas sus piezas jueguen, ataquen esas casillas en las cuales tenían acceso. Fijémonos las maniobras caballo A6, B4, D3, torre por F3, el F5, F4. Fueron jugadas que tienen una riqueza en ideas muy importantes. Por eso estaría bueno que miren y revean esta partida, porque la verdad que se puede tomar mucho aprendizaje de las jugadas que ha metido el maestro Kasparov. Bueno, por hoy vamos a dejar el video aquí. Creo que ha sido útil, espero que les haya servido. Me lo pueden dejar en los comentarios si les ha gustado, si conocen alguna otra partida de Kasparov con la India del Rey que haya hecho también algún tipo de estas locuras. Les recuerdo, hay una famosa partida de Kramnik-Kasparov que sacrifica a la dama, que fue una novedad teórica muy interesante. También podremos armar algo con respecto a esa partida, pero por hoy les dejo esto. Espero que les guste el video. Continuaremos sumando más material, y el sábado de suscriptores, como siempre todos los sábados estamos jugando con ustedes por la plataforma de Lichess. Es todo por hoy, les mando un abrazo, que anden muy bien, adiós.